Ya. Entonces ahora nos toca avanzar sobre la lámina número 28, que también es un corte a nivel torácico. Ya, un momentito. En los planos QQ', que vamos a detallar estructuras del tórax, que es parénquima pulmonar, la parte de la cavidad cardíaca, pero también vamos a ver algunos detalles de lo que es los bronquios y algunos nervios, algo más de estructuras nerviosas. Entonces en la parte posterior ya vamos a revisar lo que es la médula espinal, con todos sus componentes. A ver, apaguen sus micrófonos. Con sus componentes osteocartilaginosos. Entonces, en la parte del dorso vamos a encontrar el arco neural, en las partes laterales a las apófisis transversas. Por delante ya vamos a ver todo el hilo, que lo vamos a ver más adelante en detalle, donde vamos a ver a la aorta, al esófago, a las venas ácigos y hemiácigos asociadas ya sea a la aorta o al esófago. Más por delante ya vamos a ver los bronquios y hacia los lados el parénquima pulmonar. Esto con respecto pues a lo que es la cavidad pleural. Más por delante ya encontramos a la cavidad cardíaca, encontrando al ventrículo y también parte de las aurículas, observando principalmente la porción trabeculada de las aurículas, es decir, la parte de la orejuela auricular. También más por delante vamos a ver casi adosada la membrana pleuropericárdica, una gran vena que viene a ser la vena cava superior. Y si vamos recorriendo también a la membrana pleuropericárdica, vamos a encontrar estos nervios en medio de ellas. Estos nervios vienen a ser lo que son los nervios frénicos. Y lo vamos a poder observar en detalle. Ya después vamos a analizar las características de cada ventrículo, si es que logramos ver ambos ventrículos. Hacia los lados también ya vamos a ver lo que son parte de lo que es la parrilla costal y entre la misma lo que es los músculos intercostales. Y más ya por delante de la cavidad pericárdica, vamos a ver al esternón. Acá tenemos una vista general de lo que es este corte. Entonces estamos revisando lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces acá tenemos al cuerpo vertebral, acá tenemos al arco neural. También estamos distinguiendo lo que es la musculatura epimérica. Uno y otro lado de la musculatura epimérica, musculares, pero también vamos a encontrar la musculatura hipomérica, que ya va a estar por delante, ¿no? Yéndose hacia adelante. Pues acá tenemos a la musculatura hipomérica. Ya más por delante detallamos el ilio, y entre ellos estamos distinguiendo a la aorta, al esófago, y por delante ya estamos viendo los bronquios, tanto lo que es el bronquio extrapulmonar, de uno y de otro lado, y también lo que es el bronquio intrapulmonar. Más por delante ya vemos a la cavidad pericárdica y estamos observando pues al corazón con parte de sus cavidades. Siempre la aorta va a servir como reparo anatómico para definir lo que es el lado izquierdo. Y por descarte, pues el otro lado sería pues el lado derecho, ¿no? Y siempre en el lado izquierdo, como les mencioné, vamos a encontrar pues lo que es la aurícula y ventrículo izquierdo.
Y esto también se correlaciona, ¿por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene una pared mucho más gruesa de lo que tiene el ventrículo derecho. Entonces acá tenemos al ventrículo izquierdo y acá el ventrículo derecho. Acá estamos viendo también la válvula auriculoventricular y también estamos observando acá la escuela auricular de la aurícula izquierda, ¿no? Porque este es el lado izquierdo. Orejuela auricular o porción trabecular. Y hacia los lados estamos viendo también las costillas. Más por delante ya vamos a ver acercamientos que nos van a permitir detallar los músculos intercostales. Y por delante ya estamos distinguiendo al esternón. Seguimos avanzando. Entonces ahí acá hay un mejor acercamiento. Acá tenemos el cuerpo vertebral. Es el arco neural. Acá está la apófisis transversa. Y acá se está detallando mucho mejor el hilo, ¿no? Acá tenemos a la aorta y al esófago. Y estamos viendo que están acompañadas de sus venas. Esta vena que está acompañando a la aorta vendría a ser la vena hemiácigos. Y esta vena que acompaña al esófago, la vena ácigos. Hacia los lados ya vemos el parénquima pulmonar y más por delante estamos observando los bronquios. Listo. La musculatura también epimétrica también la estamos detallando. De uno y del otro lado. Seguimos avanzando. Ya no vemos el detalle de la médula espinal, porque esto ya lo hemos revisado en prácticas anteriores. Ya lo pueden ustedes completar. Ahora tenemos un mejor detalle. Seguimos viendo. Pero acá ya encontramos nuevas estructuras. Acá estamos encontrando un nervio que vendría a ser el vago, ¿no? El décimo par craneal. Entonces ya lo estamos encontrando. Más por delante y hacia la derecha estamos observando esta vena grande, que vendría a ser la vena cava superior. Y esta membrana que estamos delimitándola, con el que la estoy delimitando con el puntero, vendría a ser la membrana pleuropericárdica. Membrana pleuropericárdica. Acá estamos viendo el corazón y estas arterias que estamos viendo que están casi sobre la musculatura del coso de los ventrículos, deben ser lo que son las arterias coronarias. Listo. Seguimos avanzando. Y acá vemos a la vena cava superior. Y vamos a seguir la membrana pleuropericárdica. Y miren, encontramos acá un engrosamiento. Este engrosamiento viene a ser un nervio, ¿no? Que viene a ser el nervio frénico. De un lado y del otro lado. Entonces estamos viendo los dos nervios frénicos. A la aorta la estamos viendo arriba. Entonces ya nos permite definir qué es lo que es izquierdo. Por lo tanto, esta cavidad que tenemos en este lado vendría a ser el ventrículo izquierdo.
y del otro lado el ventrículo derecho. Entonces está bien identificable, ¿no? También acá estamos viendo al nervio vago. Al décimo par craneal. Listo. Seguimos avanzando para que vea el detalle. Y acá estamos viendo, ya dijimos el ventrículo izquierdo. Acá está la orejuela auricular de la aurícula izquierda. Acá seguimos con la membrana pleuropericárdica. Y en la imagen derecha ya vemos lo que son las costillas, ¿no? Y entre ambas estamos distinguiendo la musculatura intercostal, ¿no? Eso es lo que detallamos acá. Acá también ya seguimos viendo el nervio frénico. Seguimos avanzando. Ya estamos acá en la imagen izquierda frente a la punta del corazón. Y estas estructuras que estamos observando vienen a constituir lo que es el esternón. Listo. En la imagen derecha también es otro corte donde también estamos detallando al esternón, ¿no? Que siempre está ubicado por delante de la cavidad pericárdica. En la lámina número 29 es otro corte a nivel de tórax. En un plano PP', esto ya lo corroboran en su lámina número 52 que le subí en su aula virtual. Y vamos a detallar más estructuras a nivel de lo que es el ilio, a nivel del ilio, acá en esta zona. Y esto se ve magnificado pues en la imagen derecha, donde estamos observando el cuerpo vertebral. Y por delante se está volviendo a revisar lo que son las venas, ¿no? De al lado del esófago, la vena ácigos, al lado de la aorta, la vena hemiácigos. Acá también vamos a distinguir lo que son las arterias pulmonares y que también podamos ver con sus venas. Y también vamos a distinguir a la tráquea, que va a ser fácilmente distinguible, ya que a diferencia del esófago, no se rodea pues de fragmentos de cartílago, porque sabemos que la tráquea pues lo que va a tener dentro de su estructura definitiva son anillos cartilaginosos, ¿no? Entonces acá también vamos a encontrar esos esbozos de cartílago, los vamos a encontrar, y eso nos va a ayudar a distinguir esta estructura del esófago. Pasamos, ya que estamos con la vista general. Tenemos todas las estructuras de la parte posterior del sistema nervioso central en lo que respecta a la médula espinal, con dos estructuras osteocartilaginosa. Y por delante ya estamos distinguiendo a la aorta, al esófago, y acá tenemos a la tráquea. Ya más adelante vamos a ver un acercamiento en esta zona y vamos a ver un mejor detalle en las estructuras presentes. También estamos viendo el parénquima pulmonar. Y ya por delante encontramos al corazón. Siempre teniendo en cuenta que la aorta es nuestro reparo anatómico para definir el lado izquierdo. Por lo tanto, este vendría a ser el ventrículo izquierdo. Bueno, además que también su pared es bastante voluminosa, ¿no? A diferencia del otro ventrículo, que viene a ser el ventrículo derecho. Acá ya tenemos también las porciones lisas. Esta es la porción lisa de la aurícula derecha. Esta es la porción lisa de la aurícula izquierda. Y acá también estamos viendo lo que es la orejuela auricular de la aurícula izquierda. También estamos
revisando lo que es la parrilla costal con los músculos intercostales y más por delante el esternón. Seguimos avanzando para que se vea un mejor detalle. Vamos al cuerpo vertebral, a la aorta, al esófago y la tráquea. Y acá estamos encontrando por delante otras estructuras similares a la otra, pero más pequeñas, ¿no? Entonces ya fíjense lo que son la arteria, las arterias pulmonares, correcto. Acá está la otra arteria. Pero al lado de esta arteria, a lo menos acá estamos viendo una vena. Y esta vendría a ser la vena pulmonar, ¿no? Este es el parenquima pulmonar. Y también estamos observando a los nervios vagos. Acá estamos observando a uno. Es el décimo par craneal. Y el otro está acá. Es el décimo par craneal. Listo. Seguimos avanzando. Creo que se ve un mejor detalle de la arteria pulmonar, vena pulmonar, porción lisa de la aurícula izquierda y de la membrana pleuropericárdica. Y acá estamos encontrando al nervio frénico. Sí, dígame. ¿Alguna observación hasta acá? Doctor, una consulta. Sí. La estructura que estaba al lado la anterior del cuerpo verde, eso que está al lado, ¿sería la apófisis transversa o qué sería? ¿Ya está? Sí, Esa sería la apófisis transversa. transversa. Sí, correcto. Gracias. Esta estructura osteocartillosa es la apófisis transversa. Y acá lo que tenemos es el arco neural. Y la médula espinal. Con todos sus componentes que ya los conocen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no hay problema. ¿Alguna Doctor, otra pregunta? Sí. ¿habría ver si pueden ver la vena hemiácidos y ácidos? Acá en este preparado no se puede ver. Como ven, no está del todo claro. En la anterior lámina sí las distinguimos bastante bien. Acá sí. Acá sí logramos verlas claramente. Pero en el otro preparado parece que no hemos tenido mucha suerte en poder verlas claramente como se está viendo acá. Porque acá sí lo están viendo claramente. Hay una, y hasta la otra. Esta que está al lado de la de la aorta, fíjense la vena Hemiácidos. hemiáceos. Y la otra vena que está al lado del esófago, es la vena Ácidos. ácidos. Listo. Entonces en esta lámina sí hay, bueno, había una mejor suerte, pero en la otra no. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Acá también vamos a dar la pleura. Costillas. Y acá está la musculatura intercostal, ¿no? Seguimos avanzando.
Acá seguimos viendo la porción lisa de la aurícula izquierda. Esta es su orejuela, la orejuela auricular de la aurícula izquierda. Hacemos una costilla. Esta es la otra. Y esta es la musculatura intercostal. Acá estamos claros. También acá seguimos viendo el nervio frénico. Y en la cavidad pleural encontramos al parénquima pulmonar. Más para arriba seguimos viendo las arterias pulmonares. Y esta arteria está acompañada de su vena, ¿no? Esta es la vena pulmonar. Seguimos. Y acá se nota mucho mejor las dos arterias pulmonares. Y acá está la otra vena pulmonar. Acá ya habíamos visto una, pero el otro lado está presente acá. Así que ya tenemos ahí también las dos venas pulmonares. La tráquea, como ven, es un conducto y está compuesta de cartílagos, como está detallando acá. A diferencia del esófago, ¿no? El esófago solamente pues tiene su mucosa y todo su componente muscular liso. Y también tenemos a la aorta que es fácilmente distinguible. Seguimos. Listo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Para ya pasar a la siguiente, lo que nos corresponde a nuestra clase del día de hoy. No hay ninguna duda. Entonces ahora nos toca hablar sobre lo que es el desarrollo, seguir hablando sobre el desarrollo del sistema cardiovascular. Tengan en cuenta que el corazón, pues en sí se va a iniciar su formación hacia la tercera semana y medio. Y ¿cómo se va a ir formando? Inicialmente van a aparecer islotes mesodérmicos, y estos islotes mesodérmicos posteriormente van a originar vasos sanguíneos. Y en lo que respecta a las estructuras que van a originar inicialmente al corazón, vienen a ser dos tubos endocárdicos, como lo estamos viendo acá. Esos dos tubos posteriormente se van a fusionar en uno solo, y a medida que vayan avanzando hacia la cuarta, hasta la octava semana, van a ir desarrollándose de esta manera. Este tubo se va a ir plegando, primero formando como una D, y después se va a ir envolviendo casi sobre sí mismo, como formando un bucle. Y van a ir originándose pues estructuras primitivas, ¿no? Dentro de eso está lo que es el saco aórtico, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva, y está también el seno venoso. Todos ellos con una finalidad de constituir más adelante lo que es alguna parte de lo que es el corazón definitivo. Pero también hay que tener en cuenta que a medida que se va formando todo el corazón y se van formando las dos cavidades primitivas que vienen a ser la aurícula y el ventrículo, también dentro del mismo ya se van generando lo que son los tabiques. El tabique interventricular y el tabique interauricular. Entonces, eso es lo que vamos a detallar ahora y se les va a ir explicando poco a poco para que puedan ir entendiendo cómo se va formando pues uno y otro, ¿no? Pero lo que vamos a detallar acá principalmente es la formación del tabique interauricular. Es decir, vamos a detallar los distintos septos y agujeros primigenios. Esta clase ya la han avanzado con la doctora Noemí. No, doctor. ¿Todavía no han hecho desarrollo del sistema cardiovascular? No, lo siento. ¿En dónde están ahorita? Hemos terminado sistema musculoesquelético. Ya, porque ya en la siguiente clase tenemos que empezar los casos clínicos, así lo que tengo entendido.
según la calendarización que tenemos, ya en la siguiente clase tenemos que empezar los casos clínicos. Su compañero ya debe haberles llegado, debe haberles hecho llegar los casos clínicos. A ver, para la siguiente clase, sí, pues la segunda clase ya es correlación clínica. Y en la siguiente clase tenemos que hacer nuestros casos clínicos. ¿Hasta dónde hoy día, esta semana, cuándo tienen clase con la doctora Noemí? Creo que el doctor empieza desde mañana, martes, miércoles y jueves, porque la doctora tiene clase a las 7. Y según el esquema, el sílabus, mañana o la siguiente clase, ¿hasta dónde van a avanzar? Vamos a basar sistema nervioso central y periférico, según la calendarización de teoría. Ya. Déjenme ahora revisar los casos clínicos y yo con su delegado ya les voy a indicar hasta qué caso clínico van a desarrollar para la siguiente clase. Ya la doctora Noemí les ha explicado cómo es la tónica que vamos a hacer los casos clínicos, ¿no? No exactamente, doctor. Solamente nos indicó de que tenemos que repartir todos los casos clínicos según la cantidad de estudiantes. Y justo vi los casos clínicos y hay desde el capítulo 11 al 18, del capítulo 1 al 18, y 16, perdón. Y justo ahí decía de que solamente para esta fase, que es la segunda, nos correspondería desde la 11 hasta la 16. Ya. Ya déjenme ahora verlo, entonces yo ya le voy a indicar a su compañero. Pero en sí todos desarrollan pues, todos los casos clínicos. Yo en la siguiente clase lo que voy a hacer es llamar aleatoriamente. Déjenme, empezamos con el caso 1. Entonces digo ya el alumno, digamos, Sonco. A ver, empieza y exponga el primer caso. Y así en forma aleatoria vamos a hacer la tónica, ¿no? Eso, bueno, la intención es que ustedes desarrollen pues todos los casos clínicos, ¿no? Y no solamente se enfoquen en una parte. Eso es lo menos lo que yo tengo indicado de la doctora Noemí, ¿no? Entonces así lo vamos a llevar. Desarrollen todos los casos que yo en la clase les voy a indicar en forma aleatoria, los voy a ir llamando progresivamente para que vayan exponiendo. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos hablando sobre el desarrollo del corazón, de la parte vascular. Entonces ya le dije que esto se origina a partir de dos tubos endocárdicos primitivos que se van a fusionar. Y de esta fusión van a originarse pues estructuras primitivas, como lo que es el saco aórtico, el bulbo, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno primitivo, ¿no? El seno venoso. Cada uno va a originar una estructura y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y a medida que se van formando las cavidades primitivas iniciales, que van a ser el ventrículo y la aurícula primitiva, posteriormente ya van a ir surgiendo sus divisiones, es decir, lo que es el tabique interauricular y el tabique interventricular. Lo que vamos a enfocarnos acá con estos cortes es más que todo para ver esto, el tabique interauricular. Y eso lo vamos a ir detallando poco a poco, ¿no? Para que pue'dan entenderlo y no se pierdan. Entonces ese es un corte transversal a nivel de tórax en el plano O', eso ya lo pueden correlacionar con su lámina 52. Entonces vamos a ver otra vez la parte posterior, por supuesto el dorso, con todo el sistema, con todo lo que es la médula espinal y todos sus componentes osteocartilaginosos, ¿no? De lo que es el arco neural, lo que es el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, y quizás también ya podamos ver algo de lo que es la apófisis espinosa del oso, en la parte media. Por delante del cuerpo vertebral ya vamos a ver el ilio, que ya hemos ido revisando, es decir, lo que es la aorta, el esófago. Acá quizás podemos revisar las venas que acompañan a cada una de estas estructuras, los bronquios y el parénquima pulmonar, quizás también con su componente cardiovascular, es decir, lo que son sus arterias y sus venas. Y más por delante ya vamos a ver lo que es el tabique interauricular, con todos sus componentes. Lo mismo que también vamos a poder distinguir las válvulas aurículo-ventriculares.
desde lo que son la válvula bicúspide en el lado izquierdo hasta la válvula tricúspide en el lado derecho. Y eso lo vamos a ir detallando. Pero antes de que podamos pasar a esto, y antes de mencionarle todas estas estructuras, les voy a ir explicando cómo es que surge el tabique interauricular. Bueno, acá tenemos antes una visión panorámica de todo lo que vamos a revisar. Ya están todas las estructuras que les he mencionado, desde lo que es la médula espinal, con sus componentes osteoarticulares. Acá se ven claramente la apófisis transversa, que está bastante clara de uno y otro lado. Por delante acá se está detallando también lo que es la aorta, el esófago, la tráquea. Acá también estamos observando su componente vascular, como les dije. Acá se notan las arterias. Y más por delante ya encontramos al corazón en un mejor detalle, comparado pues, con todas las láminas que hemos observado hasta hace unos minutos, ¿no? Y estamos viendo al ventrículo. Si sabemos que acá está la aorta, entonces lógicamente este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y acá tenemos el ventrículo derecho. Acá tenemos a la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Por lo tanto, estas válvulas auriculoventriculares corresponden pues acá al lado izquierdo y derecho, ¿no? En el lado izquierdo, ¿a qué corresponde? Bicúspide. A la válvula bicúspide. En cambio, en el lado derecho, Tricúspide. a la válvula tricúspidea. Entonces está claramente, ahí están las válvulas. Más adelante también ya vamos a ver los componentes, vamos a poder ver los pilares y las cuerdas tendinosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. En lo que son las aurículas estamos viendo tanto lo que es la porción lisa y la porción trabeculada u orejuela auricular, ¿no? Por lo menos del lado izquierdo lo estamos detallando bastante bien. Después más adelante vamos a ver esta zona, que es el tabique interauricular. Y vamos a ver los distintos componentes. Vamos a ver cómo se está presentando el septum primum, el septum secundum, el septum spurium. Todos son contribuyentes a la formación de lo que es el tabique interauricular. Entonces avanzamos. Hasta el cuerpo vertebral, la médula, con su epéndimo, su capa del manto, su capa marginal, y también con toda su meninge, ¿no? Y acá también estamos viendo el ganglio, un ganglio raquídeo. Después acá estamos viendo el arco neural. Y ya estamos viendo acá cómo se está formando lo que va a ser la apófisis espinosa. La musculatura epimérica, la musculatura hipomérica, y por delante ya estamos encontrando otra vez a la aorta, al esófago, a la tráquea. Y también estamos viendo a las arterias, ¿no? Las arterias pulmonares. Hacia los lados del cuerpo vertebral estamos distinguiendo unos ganglios. Estos ganglios vendrían a ser los ganglios prevertebrales. Ganglios prevertebrales. Que estamos colocándolos con las letras G, P, V. ¿No? Ganglio prevertebral. De un lado, el otro lado casi no se está notando adecuadamente. También estamos viendo parénquima pulmonar. Y vamos a avanzar. Y acá, antes de pasar al tabique interauricular, entonces les voy a explicar cómo es que se forma. Acá lo que estamos viendo es un corte de corazón, donde estamos distinguiendo en primer plano a las dos aurículas, ¿no? En la parte en la columna izquierda. Y estamos definiendo el lado derecho y el lado izquierdo. Inicialmente, para que se separe esta aurícula primitiva, se va a formar este primer septo, que viene a ser el septum primum. Pues como ven, es una cortina
digámoslo así, que va a crecer desde el techo y va a descender y se va a unir a esta otra estructura que es la almohadilla endocárdica. Visto lateralmente, entonces acá estamos viendo el desarrollo del septum primum, cómo es que va creciendo, ¿no? Esta cortina que va desde este techo hacia esta almohadilla. A medida que va creciendo, vemos que debajo hay un espacio primitivo. Este espacio primitivo viene a ser lo que es el foramen primario o ostium primum. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, doctor. Sí, Listo. doctor. A medida que va creciendo el septum primum, como les dije, el objetivo es que llegue a la almohadilla endocárdica cerrando al ostium primum. El ostium primum se va a cerrar, pero a medida que ya va llegando a la almohadilla endocárdica, ¿qué va sucediendo en su parte superior? Las células a este nivel entran en apoptosis y se va formando se va a formar un nuevo orificio a este nivel. Entonces, una vez que ya el septum primum se une a la almohadilla endocárdica, en su parte superior se ha abierto un nuevo orificio. Y ese nuevo orificio viene a ser el ostium, como estamos viendo acá, el ostium secundum, o secundario. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, doctor. Ya. Entonces ya han visto cómo ha aparecido primero el ostium primum, que se ha cerrado, y después cómo ha aparecido el ostium secundum. Todos relacionados al septum primum. ¿Correcto? Listo. Entonces, una vez que se está formando esto, ya también se está formando a la vez el otro septum, que aparece en el lado derecho. Y este nuevo septo viene a ser el septum secundum. Y el septum secundum va a crecer, y va a crecer, como se está viendo acá, pero no va a llegar a la almohadilla endocárdica. No va a llegar. De tal manera que va a dejar otro agujero, ¿no? Otro hueco. Y este hueco tiene nombre, que viene a ser el agujero oval. ¿Por qué la naturaleza ha hecho esto? Como les dije que en la etapa fetal, la presión en el corazón derecho era mayor que en el corazón izquierdo, ¿no? De tal manera que la sangre va a tener este flujo. Va a empujar al septum primum hacia el lado izquierdo y va a aperturar y va a pasar la sangre del lado derecho al lado izquierdo. ¿Qué va a pasar una vez cuando nazca el bebé? Nazca la criatura. Se va a invertir las presiones, ¿no? Del lado izquierdo va a aumentar y del lado derecho va a disminuir. Entonces, ¿qué va a suceder? Este septum primum, ¿qué va a pasar? No va a poder irse hacia el lado derecho, porque lo va a atajar el septum secundum. Se dan cuenta que esto es como un juego de válvula, ¿no? De tal manera que este septum primum se va a plegar sobre el septum secundum y se va a cerrar. Y acá va a dejar un vestigio o un rezago de lo que fue el agujero oval, que en sus preparados, en su anatomía, lo han visto que era la fosa oval. ¿Sí? Eso lo lograron ver en sus cadáveres. Listo, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Listo. Entonces seguimos avanzando. Esta es otra forma esquemática para explicar. En rojo tenemos al septum secundum y en verde al septum primum. Y estamos viendo igual, lo mismo que les expliqué, cómo la sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Por este sistema de válvula. Al lado del septum secundum, vamos a ver que también aparece otro septo, que eso también lo vamos a ver en el preparado, que ese viene a ser el septum spurum, que acá está con la letra D, relacionado con lo que es el seno, con las valvas del seno venoso. Y como ven, tiene una ubicación derecha, ¿no? Tiene una ubicación derecha. Entonces, bajo estas condiciones ya pasamos a la siguiente lámina, donde vamos a ver el preparado. Y acá nos vamos a enfocar. Se los voy a ir señalando poquito a poquito para que no se confundan. Colores. Primero vamos a ubicar el septum primum.
La almohadilla endocárdica es esta. Acá tenemos a la almohadilla endocárdica. Vamos a ir ubicando poco a poco. Acá tenemos a la aurícula. ¿De qué lado sería? Izquierdo. Izquierdo. Es del lado izquierdo, ¿no? Porque acá tenemos a la aorta. Ya me está definiendo que este es el lado izquierdo. Si es que no logro ver pues en detalle el ventrículo, el grosor del ventrículo, me baso pues en la aorta. Ya sé que este es el lado izquierdo. Y este es la auricular del lado derecho. Lo mismo que acá tenemos al ventrículo derecho, y acá el ventrículo izquierdo. Esta es la almohadilla endocárdica que ya les dije. Y este es el tabique interventricular. Que les estoy poniendo con las letras T y V. Tabique interventricular. Ahora, encima de la almohadilla endocárdica, ¿qué estamos distinguiendo? Acá lo voy a dibujar. Y en rojito se los estoy poniendo. Este tabique inicial que estamos observando acá vendría a ser el septum. ¿Qué septum? Primo. Primo, correcto. Pues acá tenemos al septum primo. Porque tengan en cuenta que el septum primo lo vamos a observar pues relacionado con todo el desarrollo que hemos visto, relacionado pues a la almohadilla endocárdica, ¿no? En cambio el septum secundum, ¿con qué lo vamos a ver relacionado? Con el techo. Y acá tenemos al septum secundum. Pues acá está el septum secundum. Vamos a poner otro color. Después, hacia el lado derecho, ¿qué es lo que les dije que debíamos observar? Relacionar septum secundum. El foramen. No, en cuanto a lo que son estos septos. Y acá lo estoy delimitando porque estamos viendo acá un septo más. Lo estoy ¿Septum poniendo en color espurium? rosado. El El septum septum espurium. espurium. Este es el septum espurium. Este septo de acá es el septum espurium. Como le dije, siempre relacionado con el septum secundum, ¿no? Y en el lado izquierdo estamos viendo otro septo más. Que no lo hemos nombrado. Este viene a ser el pliegue auricular izquierdo. Entonces ya estamos distinguiendo todos, ¿no? Todos los septos que hemos revisado en la parte teórica anterior, los estamos viendo pues acá en detalle. El espacio que va a estar inmediatamente por debajo del septum secundum, ¿qué nombre va a tener? Foramen secundum. Foramen oval, ¿no? No, es foramen oval. Foramen oval. Estamos hablando del septum secundum. Y acá tenemos al foramen oval. Y el agujero que está encima o relacionado al septum primum, ese sí es lo que usted mencionaba, que viene a ser el ostium secundum o foramen secundum o foramen secundario, ¿no? Vamos a retroceder para que puedan entender y enfoquemos en la letra D. Entonces en la letra D tenemos al septum primum que está en plomo y el espacio que tiene por encima relacionado al mismo es el ostium secundum, ¿no? O foramen secundario. En cambio, el septum secundum, el espacio que está por debajo del mismo,
viene a ser el foramen oval. ¿Correcto? Sí, doctor. Listo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? En la imagen derecha, bueno, volvemos a recargar lo mismo, ¿no? Acá está el septum primum. El septum spurium. Acá ya está la almohadilla endocárdica. Este es como se está formando inicialmente, ¿no? Como dijimos, parte del techo de la aurícula, el septum primum, y tiene que llegar hasta acá, como lo estamos viendo acá. Entonces, pero este espacio inicial que se está formando acá viene a ser el ostium primum. A medida que se va desarrollando el septum primum, este ostium primum se va a cerrar, como estamos viendo acá. Pero en la parte superior va a aparecer un nuevo orificio, que es el ostium secundum. Y así va a quedar. A medida que se ha producido todo este desarrollo, a partir del techo ha surgido otro septum, que viene a ser el septum secundum. Pero el septum secundum no va a llegar a la almohadilla endocárdica y va a dejar este agujero, que viene a ser el agujero oval. Igual. ¿Sí? Ujú. Y al lado, siempre relacionado al septum secundum, vamos a encontrar lo que es el septum spurium, que está relacionado con el seno venoso, con las valvas del seno venoso. Seguimos avanzando. Acá se vuelve a revisar casi lo mismo. Acá ya estamos detallando mucho mejor a las arterias pulmonares. Por encima tenemos a la tráquea, que está con sus componentes cartilaginosos. Esta arteria está con su vena. Ahí está la vena pulmonar. Y acá estamos encontrando otra vez a las cavidades cardíacas, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. En la imagen derecha se vuelve a detallar lo que ya hemos revisado. Todos los septos que hemos revisado, con los espacios, las aurículas, aurícula izquierda, aurícula derecha, lo mismo que los ventrículos. Y acá tenemos una válvula, ¿no? Esa vendría a ser la válvula Tricúspide. tricúspide, ¿no? Porque esta válvula que tenemos acá es la válvula bicúspide. Acá también detallamos una vena grande, que es la vena cava superior, la tráquea, que ya está en plena bifurcación, la arteria pulmonar, el esófago y la aorta. Listo. Vamos a seguir avanzando. Y encontramos casi lo mismo. Acá pues esta parte del tabique, que no está del todo claro. La aurícula izquierda, la aurícula derecha, la tráquea, las arterias, que son las arterias pulmonares, con la vena pulmonar. Tenemos al parénquima pulmonar. Y acá sí estamos viendo, a ver, acá está la aorta, el esófago, y acá estamos viendo esta vena. Si está adyacente a la aorta, esta es la vena Hemiácigos. hemiácigos. Ajá. Porque acá un poquito que se nota una vena, esta vendría a ser la vena Ácidos. ácidos. Listo. Vamos a seguir avanzando. Acá estamos viendo la tráquea pulvicanos, la arteria pulmonar,
del lado derecho y seguimos viendo las grandes cavidades. Lo que sí acá vamos a poder detallar y ya vamos a ir viendo son los pilares, ¿no? Acá ya tenemos un pilar que se está esbozando. Porque más adelante tenemos que analizar este pilar también con su cuerda tendinosa. Vamos a seguir avanzando. El ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Estas son las valvas. Tenemos otra valva más, las válvulas auriculoventriculares. En la lámina número 31 es otro corte a nivel transversal, a nivel torácico, en los planos N', y vamos a detallar mucho mejor estas estructuras que le mencionaba a nivel del corazón, es decir, los pilares y cuerdas tendinosas. Eso lo vamos a detallar ahora mucho mejor. Vamos a ver también el tabique interventricular y también la tráquea a nivel de su bifurcación. Es básicamente esto para ubicar los sectores derecho e izquierdo. Eso va a depender pues de la ubicación de la aorta, como les dije, ¿no? Entonces acá vamos a ver primero esquemáticamente todo lo que vamos a estudiar. Toda esta parte ya la hemos revisado, ¿no? La médula espinal con todos sus componentes osteocartilaginosos. Por delante, las venas relacionadas a cada una de las estructuras que hemos visto de la aorta, con la vena hemiácigos, el esófago con la vena ácigos, y acá ya vemos la bifurcación de la tráquea. Tráquea en bifurcación. Volvemos a revisar el tabique interauricular, que ya lo hemos revisado. Ya casi vamos a ver esto, ¿no? Acá está el pilar, acá tenemos la cuerda tendinosa con la valva, ¿no? Todas estas tres estructuras relacionadas íntimamente. Vamos a volver a revisar las cavidades cardíacas y pasamos. Esta es una vista general. Estamos viendo todo el componente y acá estamos viendo la tráquea. Y ya vamos a detallar a nivel ventricular lo que hemos mencionado. Acá volvemos a señalar estas estructuras. Esta vena que está en relación a la aorta, ya dijimos que es la vena hemiácigos. Y acá tenemos a la tráquea en bifurcación, ¿no? La bifurcación de la tráquea. Parénquima pulmonar, ambos lados. Y acá ya vemos a la apófisis espinosa. Seguimos avanzando. Y acá se está pues, lo que es la válvula tricúspide, la válvula mitral. Y así las vemos, pues ya acá están las válvulas sifoideas, ¿no? Lo que es la válvula óptica, la válvula pulmonar. Y lo que vamos a detallar es la parte de los componentes valvulares. Pues acá ya estamos viendo esta es la valva, ya la habíamos observado. Acá hay parte de lo que es una cuerda tendinosa, que vamos a pintarla con color verde. Un poquito. Se cuerda tendinosa. Y acá tenemos el pilar, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Seguimos avanzando. Y acá tenemos una mejor vista de lo que es la valva
Vamos a nivel izquierdo. La cuerda tendinosa y el pilar. Está un muy buen detalle. Y acá volvemos a revisar. Acá tenemos al septum primum, como lo hemos observado. Al septum secundum en el techo. Sabemos que este es el lado izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Por lo tanto, en el lado derecho encontramos al septum spurium. En el lado izquierdo, al repliegue auricular izquierdo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Doctor, disculpe, las Sí. siglas SC que están en la parte superior es el septum secundum. Ay, perdón. Sí. Sería septum secundum. SC. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Seguimos avanzando. Se vuelve en detalle el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, con sus valvas, que le hemos repasado. Y acá lo que estamos viendo es, bueno, acá no se ve la cuerda tendinosa, pero sí estamos viendo las otras estructuras, ¿no? Lo que es la valva y lo que es el pilar. Listo. Acá seguimos el mismo detalle, el ventrículo. Ya lo hemos revisado. En el puntero lo que está señalándose es la cuerda tendinosa. Más arriba estamos viendo la bifurcación de la tráquea. Se vuelve a detallar la cuerda tendinosa, pero también estamos observando acá la porción trabeculada, orejera auricular, del lado de la aurícula izquierda, ¿no? Y acá también estamos detallando estos vasos, que vendrían a ser las arterias coronarias, ¿no? Lo mismo que acá y acá, que son arterias coronarias. Seguimos avanzando, lo mismo. Acá se está detallando mejor la porción lisa y la orejuela, ¿no? Auricular del lado izquierdo. Pasamos a la lámina número 32. Este es un corte transversal a nivel torácico en el plano MM'. Pues es un corte un poco más elevado, porque no solamente estamos observando pues componentes del tórax, sino también estamos viendo componentes de lo que es el miembro superior. Y eso también vamos a detallar más adelante. Entonces acá vamos a observar todos los componentes que ya revisamos en el dorso, el parénquima pulmonar, lo que es la aorta, el esófago, el componente vascular pulmonar. Pero acá, ¿qué más vamos a detallar? Vamos a ver todas las estructuras del corazón, lo que son sus ventrículos, la aurícula, pero vamos a ver una nueva estructura que viene a ser el seno venoso. Y sabemos que en el seno venoso pues confluyen todas las venas, lo que son las venas cardinales, las venas vitelinas y las venas umbilicales.
Y este seno venoso pues va a tener dos componentes, ¿no? Dos cuernos, un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. El cuerno derecho es el que se va a incorporar a la pared de la aurícula derecha. En cambio, el cuerno izquierdo, componente izquierdo, es el que origina pues el seno coronario final, que es el que han observado en sus preparados de anatomía. Y lo que vamos a observar acá es al seno venoso, que va a estar ubicado casi por encima de las aurículas, como lo vamos a detallar más adelante. A su vez también, como le dije, vamos a ver lo que es el miembro superior, detallando parte de lo que es el húmero y también parte de los huesos del antebrazo, es decir, lo que es el cúbito y lo que es el radio. Entonces vamos a pasar. Entonces ya hemos detallado todo esto, vamos a ver las osificaciones endocondrales de húmero, cúbito, radio, el seno venoso con su valva y los lóbulos pulmonares, ¿no? Esta es la vista general que tenemos. Acá tenemos todo el componente del dorso, que ya no vamos a detallar. Acá está la aorta, el esófago. Y acá estamos viendo, miren, acá tenemos a la aurícula izquierda, ¿no? Porque acá está la aorta. Entonces este es izquierdo, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esta es la orejuela auricular izquierda. Por acá tenemos otra estructura que la voy a pintar en azul. Yo le dije que está casi sobre las aurículas, que se está presentando con su valva. Esta estructura viene a constituir lo que es el seno venoso. Y esta estructura que se acompaña por dentro de la misma viene a ser la valva del seno venoso. ¿Correcto? Está fácilmente distinguible, ¿no? ¿Qué más estamos distinguiendo acá? Toda la parrilla costal con los músculos intercostales. Acá tenemos al esternón. Y acá tenemos a los miembros superiores. Esta parte de acá, este hueso que estamos observando acá, que es bastante amplio, grueso, ¿no? Como ven, está proximal al cuerpo de nuestra espécimen. Por lo tanto, este hueso corresponde al húmero. Y este otro hueso que se está articulando, miren la forma. Esta vendría a ser la cabeza de qué hueso. Ustedes ya han hecho la anatomía. Cúbito. A nivel del codo, ¿cómo se articula el radio con el húmero? Va a tener esta porción como si fuera un platillo, ¿no? Que lo vamos a ver una vez más adelante. Porque si fuera radio, acá tendría que estar pues el olecrano, ¿no? No lo estamos observando. Entonces esta estructura que estamos viendo que está como una copa, corresponde al radio. Del otro lado, acá también estamos distinguiendo, esta misma estructura la estamos viendo acá. Y acá también estamos viendo sus continuaciones. Entonces acá estamos viendo lo que es parte del olecrano, por lo tanto hasta acá tendremos al cúbito y al radio. Y acá estamos viendo los otros dos huesos, ¿no? Este es el cúbito y el radio, con sus apófisis estiloides que también ya se están formando. Esto lo vamos a detallar más adelante.
Acá están todas las estructuras que ya hemos estudiado. El cuerpo vertebral, la aorta, el esófago, ¿no? El parénquima pulmonar. Y acá ya vemos porciones de la aurícula. Eso vamos a ver más adelante. Vamos a la aorta, el esófago, el cuerpo vertebral, que es la apófisis transversa, pulmón, ambos lados, y acá tenemos al seno venoso, y este es su valva, el seno venoso, y las son las aurículas, tanto del lado izquierdo y del lado derecho. Las estructuras que estoy englobando vienen a constituir lo que son las aurículas, ¿no? Las otras estructuras que voy a englobar voy a hacer los ventrículos. Y por encima de las aurículas, sobre todo, encontramos al seno venoso con su valva. Listo. Acá tenemos otro preparado, estamos observando casi lo mismo. Vamos a pasarlo. Y por delante, como les dije, ya estamos encontrando lo que son las costillas, músculos intercostales y el esternón. Listo. Y después estas venas que están acá al costado del esternón vienen a ser las venas mamarias internas, ¿no? Listo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Seguimos. Estamos revisando acá ya las estructuras del miembro superior. Esas son las apófisis estiloides. De lo que dijimos era el cúbito y el radio, ¿no? Y la articulación del codo ya se observa mucho mejor. Lo que es el húmero es el radio. Y acá se está volviendo a revisar lo mismo. Lo que es en otra posición. Y acá el espécimen está como, como echado, ¿no? Acá está el pulmón, acá está el corazón. Perdón, esta es la aurícula, la porción auricular de la aurícula es la aurícula izquierda. Acá también tenemos, esto lo voy a borrar. Este es el ventrículo izquierdo y este sí es pulmón. Entonces este es corazón, la membrana pleuropericárdica y acá estamos a nivel de la articulación del codo. Este es el húmero y acá tenemos el radio. Como les dije, acá está la cabeza del radio. Miren, enfóquense en esto y eso lo estamos observando aquí.
Como ven, se dibuja bien la cabeza de radio, ¿no? Y acá tenemos la otra porción que viene a ser el húmero. Pues acá estamos distinguiendo claramente al radio y al cúbito. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver un pequeño video recapitulando todo lo que hemos visto, para que puedan ya afianzar todo lo que hemos mencionado. Un momentito. Acá. A ver, solo compartir. La formación del tubo cardíaco que dará origen. ¿Se escucha el audio? Sí, doctor. Al corazón definitivo se lleva a cabo gracias a la fusión de los dos tubos cardíacos endoteliales, los cuales al acercarse entre sí en la línea media terminan juntándose y presentando apoptosis en el sitio de unión, dando origen así a la estructura definitiva del tubo cardíaco, el cual, una vez formado, comienza a presentar dilataciones en su estructura que darán origen a las cavidades primitivas que a su vez originarán a las estructuras y cavidades definitivas del corazón. En sentido cefálico a caudal, estas dilataciones son el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo y la aurícula. Del tronco arterioso derivarán la arteria pulmonar y la aorta ascendente.
mientras que del bulbus cordis o cono arterial derivarán parte de las cámaras de salida del corazón, como el infundíbulo y el vestíbulo aórtico, mientras que el ventrículo dará origen a ambos ventrículos izquierdo y derecho, y la aurícula dará origen a ambas aurículas izquierda y derecha. Como podemos observar, tanto en la región cefálica como caudal, los tubos cardíacos endoteliales no se fusionan. Debido a esto se continúan como estructuras vasculares primitivas. En la región cefálica se continúan como proyecciones del saco aórtico, que darán origen a los 6 pares de arcos aórticos, mientras que en la región caudal se continúan como proyecciones de los senos venosos, que darán origen a la vena cardinal común, vena umbilical y vena vitelina de cada lado. Una vez que comienza el plegamiento, analizándolo desde el plano frontal, el bulbus cordis se desplaza hacia el lado derecho, mientras que el ventrículo se desplaza hacia el lado izquierdo. Posteriormente, analizándolo desde un plano sagital, el bulbus cordis se desplaza en sentido ventral con respecto al ventrículo. Como pudimos observar, la aurícula se desplazó en sentido dorsal y cefálico con respecto al ventrículo, para así adoptar su posición definitiva. En resumen, el plegamiento es un proceso que se debe de llevar a cabo en el tubo cardíaco para lograr así que las estructuras en formación adopten su posición definitiva. De esta forma, una vez terminado el plegamiento, si observamos el corazón, podemos estudiarle 5 estructuras: las 2 aurículas derecha e izquierda, los 2 ventrículos derecho e izquierdo y un tronco arterioso. Sin embargo, en su interior el corazón en realidad no está dividido, es decir, sus cámaras no son 4. En este momento se trata de un espacio auriculoventricular común que deberá de tabicarse para poder dar origen así a las 4 cavidades definitivas del corazón. En este diagrama veremos cómo se analiza el corazón desde el lado derecho, y para ello se tiene que hacer un corte parasagital derecho. La tabicación del corazón comienza con la formación de los 2 cojines endocárdicos, los cuales se forman a nivel de la región media del canal auriculoventricular común. Son proyecciones de tejido que se originan de la pared anterior y posterior del corazón. Vamos a estudiar entonces un cojín endocárdico anterior o superior y un cojín endocárdico posterior o inferior. El cojín endocárdico anterior crece en sentido posterior y el posterior crece en sentido anterior para fusionarse con su homólogo y así crear un tabique único que va de la pared anterior del corazón a la pared posterior. El crecimiento del tabique interventricular en su porción muscular no oblitera por completo la comunicación interventricular. Esta se obliterará con la porción membranosa de dicho tabique. Posteriormente, el septum primum crece, pero no oblitera por completo la comunicación interauricular, dejando así una comunicación llamada ostium primum o foramen primum. Posteriormente se presenta apoptosis en la región superior de dicho septum primum, dando origen así al ostium secundum, al mismo tiempo en que el ostium primum se cierra. A medida que se termina de desarrollar el primer tabique o el septum primum, comienza a crecer otro tabique más, que es el septum secundum más grueso, hacia la derecha del septum primum. Este crece en sentido paralelo y, al igual que el septum primum, el septum secundum no oblitera por completo la comunicación interauricular, sino que deja un gran espacio en esa comunicación que se llama agujero oval, que es el primer agujero a través del cual pasa la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Para poder comprender mejor cómo se lleva a cabo la circulación de derecha a izquierda en las aurículas, vamos a ver este otro diagrama en el que podemos observar un corte frontal del corazón y vamos a analizar exactamente las mismas estructuras, cómo se origina el septum primum, septum secundum y los cojines endocárdicos. De los cojines endocárdicos debemos entender que estos participan en la formación de las válvulas mitral, de la válvula tricúspide y también en una porción del tabique interauricular y la porción membranosa del tabique interventricular. Podemos observar cómo se forma el septum primum, esa comunicación interauricular a través del foramen primum, que después cierra al mismo tiempo que se forma por apoptosis el foramen secundum. Después crece el septum secundum, que deja esa comunicación que conocemos como agujero oval.
Posteriormente vamos a ver cómo ocurre la circulación de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de esta comunicación. La sangre llega a través de la vena cava hacia la aurícula derecha y después tiene que pasar primero por el agujero oval y después por el ostium o foramen secundum, y de esa manera puede pasar de una aurícula a la otra. En este mismo corte, en este mismo plano frontal, podemos observar la formación del tabique interventricular. Recordemos que este tabique está constituido por una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular del tabique interventricular se genera a partir de la región media de los dos ventrículos, mientras que la porción membranosa en su región dorsal se origina a partir de los cojines endocárdicos y en su región ventral se origina a partir de las crestas vulvares del tabique aortopulmonar. Es importante entender esta diferencia para poder también comprender las posibles anomalías. Una vez entendido esto, podemos comprender ahora sí cómo es que se lleva a cabo el proceso de la tabicación del corazón, que es un fenómeno completamente dinámico. Podemos ver cómo de manera simultánea crecen los tabiques interventricular e interauricular y cómo los cojines endocárdicos se fusionan entre ellos y sirven de base para la generación de parte de estos tabiques. A su vez, se genera el septum secundum, que genera un agujero oval y permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, esa comunicación que debe de existir en la vida prenatal. Para poder comprender bien cómo es que se cierra por completo el foramen interventricular, debemos de primero comprender cómo es la tabicación del troncocono. Una vez que se llevó a cabo el plegamiento cardíaco y el surco bulboventricular izquierdo desapareció, a partir del bulbus cordis y del tronco arterioso se formó una estructura llamada troncocono, que es la estructura que vemos resaltada en la imagen. Después, el troncocono se desplaza un poco hacia la izquierda hasta que su línea media queda alineada con el tabique interventricular en formación, de tal manera que la mitad derecha del bulbus cordis desemboca hacia el ventrículo derecho y la mitad izquierda desemboca hacia el ventrículo izquierdo. Después de esto, un grupo de células de la cresta neural migran hacia la región superior del tronco cono y comienzan a crear unos rebordes vulvares o crestas vulvares, las cuales se proyectan una con respecto a la otra para alinearse de manera helicoidal y tabicar así el tronco cono, como lo vemos en la imagen. En sentido inferior, estas dos crestas son las que forman la porción anterior de la región membranosa del tabique interventricular, como lo vemos en la imagen. Y es así como finalmente se oblitera por completo la comunicación del tabique interventricular. Si lo analizamos en un corte frontal, podemos observar lo antes mencionado, cómo el tronco cono debe de alinear su línea media con el tabique interventricular en formación. Posteriormente, de sentido anterior a posterior y viceversa, las células de la cresta neural comienzan a crecer en sentido céfalo-caudal y de manera helicoidal, hasta que finalmente se fusionan con el tabique interventricular. Una vez que sucede esto, la porción superior derecha del tronco cono comunica con el ventrículo izquierdo y la porción superior izquierda del tronco cono comunica con el ventrículo derecho. En la vida prenatal, toda la sangre desoxigenada que llega de la periferia al corazón ingresa a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Después pasa hacia el ventrículo derecho, que la inyecta hacia la arteria pulmonar. Sin embargo, como en la vida prenatal el intercambio gaseoso se lleva a cabo en la placenta y no en los pulmones, la sangre es enviada hacia la aorta a través del conducto arterioso, para ser enviada hacia la periferia de nuevo. Solo un poco de sangre desoxigenada es enviada hacia los pulmones, pero esta regresa hacia la aurícula izquierda como lo haría en la vida extrauterina para ser enviada al resto del cuerpo. La sangre oxigenada que viaja por la vena umbilical se mezcla con sangre desoxigenada por primera vez en el conducto venoso. Después es llevada a través de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, en donde es guiada directamente hacia el agujero oval, para después pasar hacia la aurícula izquierda.
Posteriormente pasa hacia el ventrículo izquierdo y continúa mezclándose con la sangre desoxigenada, para posteriormente ser eyectada hacia la arteria aorta y ser llevada a todos los tejidos del organismo. Después del nacimiento y conforme los pulmones llevan a cabo el intercambio gaseoso, los vasos pulmonares aumentan de calibre, mientras que el conducto arterioso se oblitera. La sangre oxigenada llega hacia la aurícula izquierda y después pasa hacia el ventrículo izquierdo para ser enviada al resto del cuerpo a través de la aorta. La presión C que se genera en la aurícula izquierda aunada a la baja presión de la aurícula derecha empuja al septum primum contra el septum secundum, cerrando así el agujero oval y cortando la comunicación interauricular. ¿Listo, jóvenes? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya queda para la próxima clase, empezamos los casos clínicos. Yo ya me voy a comunicar con su compañero para indicarle de dónde a dónde vamos a hacer los casos. Y como le digo, ustedes desarrollan todos los casos clínicos. Y yo ya en forma aleatoria los iré haciendo exponer uno a uno hasta que tengamos todos los casos clínicos. Porque eso lo tenemos que acabar en dos prácticas. En esta y la primera práctica de la siguiente semana. Y ya después viene el seminario. ¿Alguna Doctor, pregunta hasta acá? Sí. ¿Cómo va a ser la repartición de la nota, doctor? ¿Los casos clínicos van a valer un punto o cómo va a ser? La doctora todavía no nos ha comunicado el puntaje. Eso también ya les digo para la siguiente clase. Ella nos va a indicar cuánto va a ser el puntaje. Entonces, de acuerdo a eso, yo ya les digo en la siguiente clase cuánto es lo que va a valer. Disculpe, doctor, Sí, una consultita. sí. Doctor, ¿cree que nos puede evaluar lo de la clase pasada, quien ya nos dijo que nos iba a evaluar, pero no alcanzó el tiempo? Pero de ustedes ya les he evaluado. No, no, doctor, es que se acuerda que nos hemos atrasado y dijo que lo de la clase pasada quedaba pendiente para ahora. No les Nos he evaluó tomado. solo una vez, ¿Qué prácticas no les he evaluado? mm, la anterior. Doctor, disculpe. Buenas Sí. tardes. Lo que pasa es de que a unos ha evaluado 2 veces y a otros chicos no le han evaluado las 2 veces. Entonces, como hay tiempo, de repente pueden evaluarle a la mayoría, doctor, que se pueda. Ya. ¿De qué práctica era? ¿De la anterior? O sea, de de la práctica número 13 o de la 12? Mm, 14, doctor. De la 14, tengo que evaluarles hasta la lámina 27.